Cuando David está escribiendo esto, es una forma de acción de gracias, de darle gracias a Dios, y está haciendo algunas observaciones. Y David comienza a clamar a Dios por mano de Asaf y de sus hermanos, líderes de música, músicos también, y empieza a dar algunas indicaciones: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantadle a él, cantadle salmos, solamente cantadle a él. Le reitero, nosotros no le cantamos a otra cosa sino a Dios. Amén. Nosotros no le cantamos a todo lo que usted escucha de otra manera en otro lado, con otras voces, con otros grupos, con otros medios de donde se interpretan ciertos temas. No, nosotros solamente cantamos a Dios. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Así que, hermano, tome eso también para usted. Y aquí viene lo que, después de hacer esta serie de observaciones, los lleva de la alabanza a la búsqueda, de la búsqueda a Dios. Buscad a Dios y su poder. Y en esta tarde vamos a hablar, hermanos, del poder interceder ante el Dios de todo poder. Interceder ante el Dios de todo poder. Amén. Creo que desde el inicio de este domingo, en cuanto a las actividades, por ahí en algo que tocó nuestra hermana Lady, en cuanto a la instrucción que nos estaba dando, tocó un texto como un preámbulo para esta prédica. Toda nuestra hermana Jemima, que estuvo en la alabanza, también tocó algo muy importante que usted lo va a registrar. Y así como que Dios, poniendo el preámbulo de todo esto, nos hace ver que para Él no es nada imposible, porque es un Dios de poder. Amén. Dios es poderoso. Amén. Esta es una expresión, hermano, tan utilizada, pero a veces tan descuidada y tan mal creída, y sobre todo tan mal ejercida, que necesitamos, con la ayuda de Dios, retomar esa parte importante, y que debemos de darle un verdadero significado a la luz de la palabra. Porque es bien fácil decir: sí, sé que Dios es poderoso. Sí, Dios tiene poder. Sí, le cantamos a un Dios poderoso, en fin, y ciertas cuestiones, e incluso expresiones que aún, hermano, están incorrectas cuando lo decimos. Tenemos que restaurar entonces, hermano, este sentido muy claro y correcto de que tenemos un Dios poderoso. Amén. Cuando nos acercamos ante Dios, debemos de reconocer que el acercarnos a Él nos debe de llevar a creer que Él existe y que Él es poderoso. Y cuando nos acercamos a Él, que es poderoso, a través de la oración, en un papel de intercesión, aún nuestra alma, nuestro ser interior, debe de reconocer que estamos ante el Dios poderoso. Aún los demonios creen, saben quién es Dios, un Dios de todo poder. ¿Y qué hacen? Tiemblan. Así lo dice la palabra. Amén. ¿Pero qué cree? Que a veces, de alguna forma, los cristianos, cuando oramos, ni siquiera temblamos. Más bien nos dormimos. No hay tiempo para estar a veces delante del Todopoderoso en una forma real y consciente, y a veces cuando se hacen las noches es más fácil que usted duerma y olvídese de la oración. Y no tengo nada en contra de esta situación, porque entiendo que llegan cansados, pero tenemos que retomar, entender que al poder estar ante el mismo Dios poderoso, algo debe de pasar. Me queda claro que cuando entramos, hermano, al terreno del Dios todopoderoso, algo debe de pasar. El intercesor debe interceder por un punto, hermano, que no quería brincarme, pero se lo voy a dejar muy claro. El intercesor debe de interceder primeramente, hermano, por salvación. Pablo, escribiendo a los romanos, le dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces, algo de lo que mueve, hermanos, dentro de nuestra intercesión
es que debemos de orar, hermano, por la salvación. ¿Tenemos familiares inconversos, le pregunto, que no conocen a Dios? Pero sabemos que necesitan de Dios, por la forma de vida, por lo que están llevando, porque hay algo que denota que necesitan la salvación del Señor. Entonces nuestro papel es orar por ellos, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y la salvación y el poder de Dios van de la mano. No, el Señor nos alcanzó con mucho poder. Tuvo que intervenir su poder para tocar, para ministrar, para salvar, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos, para, hermano, quitar y arrebatar toda basura que traíamos encima. Tuvo que emplear su poder. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropecedero, y para los gentiles locura. Para los gentiles esto es locura. Estás loco irte a meter con los hermanitos, con los aleluya. Estás loco. Para ellos es locura. Mas para los llamados, así judíos como a griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. A menudo, hermano, pensamos, cuando hablamos de estas palabras de poder, si usted le dice a un niño algo sobre estas palabras, lo primero que a veces se ubica es a un personaje de los héroes de este tiempo y se lo describen. Ese es su personaje de poder, ese es su personaje, el poderoso, el que conquista, el que gana, el que hace esto, y le explican a uno todo, hermano, se lo saben de memoria. Y si usted le pregunta, ¿y cuál es tu personaje preferido de entre todos? Se los dicen. Pero tenemos a un hermano en esa labor que hacer entre los niños para hacerle notar que realmente existe un Dios poderoso que es de verdad y no de fantasía. Por eso vea usted, hermano, a los niños cuando están en su actividad aquí con las instructoras, con las maestras, dándoles palabra, es para que ellos se den cuenta también, no muy tarde, de que Dios es poderoso. Amén. Decía Job: Señor, yo sé que todo lo puedes. Mire qué frase tan sencilla. Pero cuando Job la analizó y la describe y la habla y dice: yo conozco que todo lo puedes. ¿Sabe que esta frase deberíamos nosotros apropiárnosla cotidianamente y decirla y orar? Señor, yo sé o yo conozco que todo lo puedes. Eso habla de un Dios poderoso. Amén. ¿Tenemos un Dios poderoso, hermanos? ¿O Dios es así como que más o menos? Podemos entender que cuando presentamos nuestras oraciones como intercesores, le reitero, vamos delante de la presencia de un todopoderoso que sabe entender nuestro clamor, que sabe entender nuestras palabras y sabe entender cuando creemos en Él. Entiende cuando estamos descargando nuestro corazón con toda credibilidad ante su presencia. No podemos ya tener oraciones huecas, oraciones vacías, oraciones repetitivas que caen en algo de falacia, incorrectas, ni tampoco manejar palabras, hermanos, superficiales y sin sentido. Un intercesor en su oración sabe que está delante del Todopoderoso. Una vez habló Dios, describe el salmista, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y todavía, hermano, hasta Apocalipsis encontramos también. Si usted va analizando un poquito a la palabra, se va a encontrar que Dios marca muy tajantemente que Él es poderoso. De Dios es el poder. Apocalipsis: yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Amén. Entonces se da cuenta, hermano, hasta aquí que no tenemos cualquier Dios.
Que estamos ante un Dios que ha creado el cielo, la tierra, que ha sido un creador poderosísimo y que ha hecho cosas magníficas con cada uno de nosotros, que somos parte de un milagro y que tiene, hermano, habilidades poderosísimas para ayudar, favorecer, interceder y hacer algo, hermano, muy maravilloso. Ahorita se lo voy a compartir. Después, el intercesor debe tener claro entendimiento del poder de Dios. Debemos de tener claro, hermano, qué es el poder de Dios. Mire, hay gente cuando se le habla del poder de Dios, está a veces meditando, sí, a mí me gustaría ver el poder de Dios, y empieza a fantasear y tener ideas, cómo me gustaría que en la congregación entrase como que un viento recio, y como que todo se revolviera y que temblara ahí donde estamos en el templo, que cayera un rayo y que muchas luces, ¡pua! Y entonces sí creería que Dios es poderoso. Y entonces me tiraría al suelo y adoraría y diría: Dios, eres poderoso. ¿Y qué cree? Que no es así. El poder de Dios, hermano, trabaja de una manera sobrenatural, como Dios quiere, no como nosotros. Él sabe cómo lo hace. Nosotros no le vamos a decir a Dios cómo lo tenga que hacer. Él va a implementar y va a ejecutar su poder a favor de nosotros, pero debemos de tener claro, le reitero, que al estar ante la presencia de Dios vamos a estar ante el Todopoderoso. ¿Le gusta la idea? Creo que se asustaron del ejemplo, así como que, o se quedaron volando, así cierto, no, ¿por qué no nos cae un rayo ahorita? No, porque el que le caería sería a mí, que estoy aquí. El apóstol Pablo, hablando, hermano, de esto, decía en Efesios 1:18: alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Estoy en Efesios 1:18, voy al 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Déjame decirle que este es uno de los versos que en alguna ocasión yo le expresaba. Creo que en una escuela dominical estábamos comentando la forma de escribir del apóstol Pablo. Y este es uno de los textos, hermano, que son cruciales. Y hasta cierto punto cuesta un poquito de trabajo poder, hermano, interpretar y darle la aplicación correcta. Dice: alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepas. ¿Y qué tengo que saber? ¿Qué tenemos que saber? ¿Cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? Número 1. 2. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Qué frases escribió el apóstol Pablo, no? Impresionante. Y luego lo tercero: ¿y cuál? La supereminente grandeza de su poder. ¿Qué es eso? La supereminente grandeza de su poder. Una versión dice: ¿y cuál la extraordinaria grandeza de su poder? ¿Para quién? Como dice su Biblia, si lo busco la cita. ¿Para quién? Para con nosotros. Entonces esto me describe que el Señor tiene una supereminente grandeza de su poder con nosotros. Ahí, hermano, descubrimos que el poder sobrenatural de Dios está a favor de nosotros. Esperaba un amén. Dice: para con nosotros los que creemos. No dice para los que dudan, no dice para los que no oran. Es que tenemos que entrar en ese terreno para creerle. Nosotros, sus hijos, si viene más adelante, dice: según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué frases otra vez? Como el escritor pone unas frases muy extraordinarias y dice: según la operación del poder de su fuerza.
Y si acaso no lo entendimos, los otros versos 20, 21, 22 y 23 describen de qué se trata. Bien, si no hemos entendido todavía hasta qué magnitud de poder el Señor tiene a favor de nosotros, verso 20 dice, la cual operó, viene hablando del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. ¿Qué palabras, no? Nos da la idea de qué se trata, cómo está el panorama sobre el poder de Dios, y nos da el ejemplo. Qué poder tan sobrenatural, tan grande. Y como intercesores tenemos que reconocer que el poder de Dios es supereminentemente grande. ¿Vamos bien? Y cuando nosotros lo registramos, entonces aún en nuestra oración, en nuestras palabras decimos, Señor, tú eres grande. ¿Cuántos coros tenemos que hablan de eso, no? Él es grande, poderoso, pero ya, hermano, empieza a tomar más forma en nuestra vida. Dios es grande. Dios es grande. Todo lo puede. Amén. Señor, yo sé que todo lo puedes. Bien, el intercesor debe de reconocer que el poder de Dios es suficiente. No hay más. Yo no encuentro otro recurso a este nivel, mis amados hermanos, que nos pueda dar esa garantía de que lleva, hermano, una faceta de suficiente. Bástenos el poder de Dios. Hoy en esta tarde, en su corazón, en su vida, grabe esta palabra: Dios es suficiente. El poder de Dios es suficiente. No hay más. Amén. La palabra hebrea, yo creo que usted la ha oído, Shaddai. Incluso hay alguna alabanza por ahí, el Shaddai. Amén. ¿Alguien se acuerda de esta alabanza? El Shaddai, por ahí continúa el coro. Significa, en este vocablo, que por cierto está relacionado al Tanaj, la Biblia de los judíos, donde aparece más de 50 veces Shaddai, y conforme al diccionario Strong, la palabra se compone de She, que significa quién o cuál, y Dai, que significa suficiente. Entonces tenemos Shendai o Shaddai, que es la interpretación correcta, que quiere decir Él es suficiente. Él es suficiente. Bástenos Dios y su poder. Amén. Yo le pregunto, ¿con Dios es suficiente para usted? Algunos lo sentí dudando, así como que bástele Dios, que es suficiente en todo. En todo. Suficiente en misericordia, suficiente en amor, suficiente para perdonar, suficiente, hermano, para muchísimas cosas. Fíjese bien, el que intercede, usted y yo, tenemos el mejor recurso suficiente para clamar delante de Dios. Él es suficiente para, y le voy a decir unas cosas rapiditas, para recordárselas porque sé que lo sabe. Él es suficiente para salvar, para cambiar, transformar, mover los tiempos, sanar, liberar, rescatar, preservar, guardar, defender, respaldar, abogar, amparar, pelear, dar, proveer, suplir, solucionar, sustentar, sostener, entregar, conceder, fortalecer, afirmar, acompañar y más. Me cansé. Y más, porque Él es poderoso. Shaddai es suficiente. Suficiente para ustedes y para mí. No hay más. Decía Pedro en una palabra que siempre por ahí es muy remarcada. Decía Pedro: ¿a quién iremos? ¿A dónde más iremos? ¿Qué más? Él es suficiente. ¿Puedes decir conmigo: Él es suficiente? Él es suficiente.
Amén. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Es 2 Corintios 9:8. Teniendo lo suficiente. Si Él está con nosotros, si Él ha dicho yo estaré contigo, estaré, no te desamparé, Él nos está diciendo que yo soy suficiente para ti. Soy suficiente para tu vida, soy suficiente para tu familia, soy suficiente para lo que tú necesites. Soy Shaddai. Amén. ¿Le basta el poder de Dios? Es tan suficiente, hermano, que necesitamos no solo reconocer, sino dejarnos al poder de Dios, que obre, que trabaje, que ministre. Él tiene todo el poder. Mire, si Él tiene todo el poder, y esta parte, hermano, es muy maravillosa. Si Él tiene todo el poder para sustentar toda la tierra, dígame usted en el espacio, ¿quién sostiene la tierra? ¿Quién sostiene la tierra? Dígalo fuerte. Los llevé hasta la geografía profunda, así como que es que es Dios. No hay elefantes que la sostengan, como se tenía en idea de tiempo atrás. No, es Dios. Es creador y sustentador, y por ser sustentador Él tiene cuidado de la tierra y sabe, hermano, qué es lo que va a pasar con ella. Y ese poder es suficiente hasta el día de hoy, y quiero decirle, ese poder no se ha terminado. Ese poder está corriendo, hermano, ahora en esta hora que estoy compartiendo esta palabra. Sé que el poder de Dios está corriendo en medio de nosotros para hacer y lograr lo que el Señor quiere. Aleluya. Bástenos el Señor en ese poder, en esa suficiencia, para seguir, hermano, ayudándonos en todo conforme a su voluntad. Voy rápidamente. El intercesor debe atribuirle a Dios el poder. Tenemos que reconocer que de Dios es el poder. Salmo 68:34 dice: atribuid poder a Dios. Atribuid poder a Dios, sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos. No hay más. Aquí no atribuimos, hermano, nada, ni andamos buscando gloria y reconocimientos. Dios es simplemente un Dios de poder, y a Él le damos la gloria, y a Él le damos la alabanza, y Él es el que está, hermano, al pendiente, aún de ver si nosotros le damos el honor, la gloria y el reconocimiento de su poder. Déjeme decirle que a veces hay gente que lamentablemente se toma estas atribuciones, y cuando ora y pasa algo, empiezan, hermano, el reconocimiento, ¿no? Es que yo oré por ella, ¿sí? Tal día sí, pero fui yo, hermano. No, si ese día no hubiera estado yo no sé qué hubiera pasado. Y empieza, hermano, un captar del yo, del ego. Y el que merece todo el reconocimiento del poder, merece también toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria. Este reconocimiento, hermano, merece también que nosotros lo podamos reconocer aún en nuestras oraciones. Señor, gracias, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya la gloria, Señor, y tú nos vas a contestar. Señor, tú vas a responder. Tuyo, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Primero de Crónicas 29:11. Mire qué reconocimiento hacía David. Él no se quedaba con nada, ni tampoco quería atribuirse nada que no le correspondiera. Amén. Tuyo, Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Él merece, hermano, que reconozcamos
que cuando interviene su poder tenemos que darle la gloria y la alabanza. Amén. Aún en sus oraciones de agradecimiento, Señor, gracias por el poder que mostraste en esto, Señor. Te reconozco que eres el poderoso y seguirás obrando. Y Señor, gracias por lo que estás haciendo, por lo que hiciste, pero también por lo que vas a hacer. Y el Señor, hermano, tiene poder para seguir obrando. Y recuerde que solo Él y para Él es la honra, la gloria y la alabanza. Él es el Todopoderoso. Aleluya. Tenemos un Dios que déjeme decirle, hermano, me llama la atención muy curiosamente a gente que de repente le escucho hablándole así como en diminutivo y en cierto modo así como que, ay, es que, ay, Diosito, y quién sabe si Dios quiera, y ay, quién sabe si pueda Dios. Y eso, hermano, así como que no se tiene claro todavía quién es Dios, un Dios poderoso, un Dios que sabe actuar, un Dios que sabe hacer las cosas y que sabe perfectamente que Él tiene, la suficiente manifestación de su poder para obrar a favor de nosotros. Grábese bien esto: Él quiere hacer las cosas a favor de nosotros. Detalle: muchas veces no estamos preparados para recibir la respuesta poderosa de Dios. Hay gente que dice, si Dios me contestara en esto, y si Dios, no, porque sé que Dios es poderoso, pero si Dios me contesta en esto, no sé, yo me muero porque me muero. ¿Sabe cuándo le va a contestar Dios entonces? O sea, tenemos que estar preparados, hermano. A mí me llama mucho la atención en cuanto a la vida de Elías cuando oraba, hermano, y cómo Dios le contestaba. Pero él estaba preparado, él sabía que tenía un Dios poderoso cuando actuó con los profetas de Baal. Usted sabe cómo Dios le contestó: con fuego. ¡Pah! Consumió el holocausto, las piedras, el agua, consumió todo lo que estaba ahí de carne y demás, y lamió, hermano, todo lo que había ahí, el fuego. Y él estaba preparado. No estamos a veces preparados, hermano, solamente pedimos. Pero cuando Dios quiere, hermano, sorprendernos, nos espantamos. Pero tenemos que estar preparados. Amén. Estando Elías en el monte Carmelo orando por la lluvia, no le sorprendió. No le sorprendió, él sabía que Dios estaba obrando, y ella empieza a ver como una nube al tamaño de una mano, y entonces empieza a decir: es que Dios está contestando, es que Dios tiene poder para mandar la lluvia. Y a partir de ahí, hermano, siguió lloviendo en Israel después de 3 años y medio sin lluvia. Entonces tenemos un Dios que quiere bendecirnos. Diga amén. Seguimos. El intercesor hace que su oración sea incesante. El intercesor debe de orar de una manera incesante, y todos lo sabemos. 1 Tesalonicenses 5:17 es orar. Dígalo fuerte: orar. Debe de ser incesante, porque cuando oramos a Dios estamos, hermanos, siguiendo una secuencia de nuestra oración, no repetitiva ni fastidiosa, sino una oración fresca de nuestro corazón, continuamente. Ejemplo de Daniel, cuando oraba, nos lo decía la pastora la vez pasada, Daniel oraba ¿cuántas veces al día? Y la oración nos marca, hermano, una necesidad de continuidad. La oración me dice: tienes que orar también, y tienes que seguir, y tienes que continuar. ¿Y hasta qué momento? Dirá alguno, hermano, ¿hasta qué momento debo de parar? No, es continuo, orar sin cesar. Oramos por algo, Dios contesta, le damos la gloria, el reconocimiento, seguimos orando por otra cosa, y a veces Dios nos dice: ya oraste aquí, pero te faltó acá, tienes que orar por esto, tienes que interceder y orar por esto. Y decimos: Señor, amén. Muchas palabras, pero tenemos que seguir orando. Amén. Le pregunto: ¿tenemos razones para orar? Muchas. Y ahorita al final vamos a orar por ello.
Cuando Pedro está custodiado en la cárcel, solamente se lo comento rápidamente, había pasado una situación difícil. Lo buscaban para quitarle la vida, estaba preso en la cárcel, había soldados con él, estaba con cadenas y demás. El Señor manda a su ángel, pero mire, hermano, qué precioso es esto. ¿Por qué Dios hizo eso con Pedro? Es que era su consentido, ¿no? La iglesia estaba orando a Dios por Pedro de una manera incesante. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y Dios contesta. Esa noche el Señor le contesta a Pedro, y cuando sale, hermano, y ya queda fuera de la puerta, ahí en la calle, reacciona y dice esto Pedro. Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. El intercesor debe continuar orando hasta que llegue la respuesta. Amén. Es un intercesor continuo. Es un intercesor que aun cuando va en la calle puede ir orando y trayendo a la memoria, Señor, esto, y palabras cortas o palabras que el Señor entiende en su mente. Puede ir en la combi, puede ir en el transporte público, puede estar en algún lugar, pero ahí puede estar orando en su mente y en su corazón. Y Dios lo escucha. Amén. Cuando dice la palabra que leímos al principio, buscad a Jehová y su poder. Mire qué maravilloso. Dios dispone su poder y lo deja abierto. Mi poder está dispuesto. Quien gusta, quien quiera echar mano de él, está disponible. Y entonces el intercesor, hermano, tenemos que hacer la tarea de hacer esto continuo, buscando a Jehová, buscando su poder. Y más, si usted, al ser esa oración continua, la puede acompañar de ayuno, gloria a Dios. Efectivo, una cosa preciosa. Al ser una oración, intercesión continua, puede apoyarse sobre las promesas de Dios. Amén. Puede apoyarse, hermanos, sobre el clamor, incluso las lágrimas. Sí. A veces que oramos y el Espíritu Santo nos está ministrando, y cuando estamos orando y recordando algo, inmediatamente, hermano, de repente llega esa parte de sentirlo tan profundamente, y soltamos las lágrimas ante el Señor y empezamos a interceder, a hacer una oración incesante. El Señor, dentro de su palabra, reconociendo, hermano, que la humillación delante de Él dice que al corazón contrito y humillado jamás Dios lo va a despreciar. Jamás. Usted quiere sentirse cada día más acepto delante del Señor, vamos a humillarnos delante de su presencia. Amén. Daniel es un ejemplo de oración constante, lo acabo de comentar. Y él tenía, hermano, claro ante quién oraba. Tenía clarísimo ante quién oraba, ante un Dios de poder. Y óigame bien, vamos a esta parte. El intercesor, cuando clama, el Señor responde. No se queda con nada. El Señor no tiene, hermano, ninguna situación de olvido, de decir: ay, es que se me olvidó que estabas orando, ¿verdad, hijo? Ay, discúlpame, pero en un ratito, déjame arreglo unas cosas y ahorita te contesto. El Señor no es el WhatsApp. El Señor no es el Messenger. El Señor es el Todopoderoso, que sabe ahorita en la mente y en nuestro corazón lo que estamos teniendo, hermano. Ahorita que estamos compartiendo la palabra, es el que está entendiendo cómo está corriendo en nuestra mente todas las cosas. Y algunos ya están diciendo: Señor, necesito orar por esto. El intercesor que clama y espera la respuesta del Señor, él sabe acercarse ante la fuente absoluta de todo poder para esperar esa respuesta.
sabe acercarse, sabe esperar, sabe con quién se acerca. Sabemos con quién nos acercamos, sabemos cómo nos acercamos delante de Dios, pero también sabemos que nos va a responder de una manera poderosa. ¿Quiere que Dios le responda de una manera poderosa? Tenemos que seguir orando. El intercesor ora y espera la respuesta del Señor. Amén. Hace un momento le decía, de repente hay personas que se presentan y a veces viene, hermano, o hay alguien que dice: necesito que me ayude a orar. Oiga, ¿me ora? Óreme. No es así. Esos términos no son bíblicos. No es vamos a orar delante de Dios. Pero hay gente, hermano, que óreme para qué. Pues es que no sé si Dios, quizás a lo mejor pues es que Dios no sé si pueda, porque traigo una petición tan grande, tan difícil. No, me siento como que Dios no, y hasta ponen cara así. A ver, ponga cara así ¿no? Óigame bien lo que le voy a decir. De esas actitudes estamos menospreciando el poder de Dios. Con eso estamos menospreciando. ¿Cómo que Dios no puede? Dios puede solucionar desde lo más mínimo hasta solucionar lo que se llama muerte, que es lo último, aquí. ¿Dios puede arreglar ese asunto de muerte? ¿Dónde está el ejemplo? Jesucristo mismo. ¿Amén? Y más, y otros ejemplos que tenemos a la luz de la palabra. Y eso, hermano, ofende a Dios, que nuestras expresiones de actitudes estamos diciendo que es incapaz de hacerlo. Cuidado, no ofendamos a Dios, ni lo hagamos un Dios incapaz. Dios todo lo puede. No hay imposible para Dios. Dios lo puede. El poder de Dios actúa en respuesta a la oración de los intercesores. Y le voy a leer algo rapidito. El Dios poderoso puede convertir a un rebelde en hijo de Dios, a un pecador en un discípulo santo, a un fracasado en victorioso, a un muerto en delitos y pecados en un salvo con vida eterna, a un rechazado lo hace un hijo amado, a un abandonado lo recibe en la mesa, a un pobre de espíritu lo hace rico espiritualmente, a un donadie lo cambia en un hombre o mujer de Dios, y todavía Dios tiene poder para seguir cambiando. Usted y yo somos muestra del poder de Dios. Nuestros hijos también son muestra del poder de Dios. Y todavía hay más. Cuando, hermano, leemos en Efesios 3:20, pediría que lo busquemos para que lo leamos, lo checamos. Vemos, hermano, este texto, Efesios 3:20. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Chéquelo bien, márquelo bien. Si es posible, hermano, llegando a casa, usted póngalo ahí en un plumín bonito, un marcador, póngalo ahí, márquelo. Y aquel, ¿y a quién se refiere aquel? Dígalo, ¿a quién es aquel? Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ahí paramos. ¿Qué le parece? Con ese texto, hermanos, es tan de bendición que nos mueve para poder seguir orando y poder seguir intercediendo a la manera, hermano, que Dios está poniendo en nuestro corazón. Tenemos que seguir orando. ¿Por qué? Porque el que tenemos que está dentro de nuestra intercesión se llama poderoso para hacer 1, 2, 5, 10 cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Y aquí, hermano, el plus, el más de Dios, la extensión de bendición de Dios. Hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. ¿Y qué más?
A veces hasta lo que entendemos. Señor, yo te pedía esto, pero Dios empieza a trabajar y obrar, hermano, a hacer las cosas muy diferentes. ¿Y por qué, hermano? Dirá, hermano, porque somos intercesores, porque tenemos que clamar, porque tenemos que pedir. Pero nos aclara por qué, después de la coma. Según el poder que actúa, ¿en quién? Entonces somos candidatos a que se muestre el poder de Dios en nosotros por lo que pedimos, por lo que clamamos, por lo que estamos esperando, y esperamos que Dios nos conteste de una manera abundantemente, más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y aún así a veces no queremos orar. Vea cómo es el Dios tan grande y misericordioso, hijo. Yo te voy a bendecir más de lo que te imaginas. Te voy a contestar más de lo que tú esperas. Quiero hacerlo mejor de lo que tú mismo ni siquiera lo has entendido. ¿Por qué? Porque hay el poder que actúa a favor de nosotros. Y luego viene el reconocimiento. Este texto va aunado a lo que le acabo de comentar, para darle a un hermano la gloria y la alabanza. Verso 21. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Bien, hermano, termino. Vamos a dejar que Dios nos sorprenda a la manera que Él quiere. Y a nosotros nos queda claro que el Señor tiene poder para hacer las cosas. Para Él no hay nada imposible. Para Él todo lo puede. Solamente, hermano, que hemos descuidado este término, y sobre todo, hermano, el ejercer la oración ante un Dios todopoderoso. ¿Cuántas veces hemos dicho el que habita al abrigo del Altísimo? Dígalo conmigo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y brincamos el texto, pero se nos barre que Él es omnipotente, todo lo puede. Amén. Y déjeme decirle, hermano, que esta prédica, aparte de que me sacudió y me removió muchas cosas, me hizo reflexionar que tenemos, hermano, que volver al Todopoderoso, más de lo que nos imaginamos. Estamos delante de un Todopoderoso, delante de un Dios de majestuosidad, que maneja una supereminente grandeza de su poder. Segunda de Timoteo 1:12, no lo busques, se lo leo. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Le estoy hablando al final de esto, que es el intercesor, que sabe que Dios es poderoso para guardarlo. El intercesor debe de tener claro que Dios es el que lo guarda. Cuando el apóstol está escribiendo, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿Usted sabe quién ha creído? Por lo tanto, usted debe de estar seguro que Él es poderoso para guardar su depósito, su corazón, para aquel día. Y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y preservarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Eso lo escribe Judas 1:24. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Dios lo puede guardar, hermano. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Y el texto que desde la mañana por ahí lo manejaron y le estuvieron mencionando también. Y mirándolos, Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Para nuestro Dios es posible. Aleluya. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Es la invitación de esta tarde. Buscad a Jehová, pero también su poder. Hermanos, estamos ante un Dios poderoso. Volvamos a eso. No lo dejemos, no lo olvidemos. Él quiere obrar, Él quiere hacer, Él quiere realizar cosas magníficas. Volvamos a eso. Amén. Yo sé que en esta hora que estoy compartiendo, tal vez en su mente, en su corazón, vuelvo a reiterar, hay algo por lo cual tenemos que orar. ¿Sí o no? Sí,
Todos tenemos algo que tal vez tiene el carácter de imposible, que tal lleva, hermano, la etiqueta de difícil, pero para Dios no es eso. Para el Dios que tenemos, todo es posible. Todo es posible. Quisiera que cantáramos una alabanza, hermanos, por favor.